En el radar, en Blue Radio. Esta semana que termina, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una de las organizaciones humanitarias más serias en el mundo, con una tradición centenaria, entregó su reporte anual sobre la situación humanitaria en Colombia. Una situación que tiene bastantes dificultades. Un resumen de esta muy importante documentación señala que es seguramente uno de los años más difíciles de la última década el que ha vivido Colombia en diferentes aspectos. Para hablar sobre ese estudio, saludo a José Antonio Salgado, él es el jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. Señor Salgado, muchas gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muy buena tarde, ¿cómo está? ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe, de este reporte anual del Comité Internacional de la Cruz Roja y la situación en Colombia? Bueno, el resumen es que hemos vivido en el año 2024 unas consecuencias humanitarias que han sido no comparables o las más altas en los últimos 8 años. Esto no ha venido de una manera inesperada, quiero decir, no ha pasado de la noche al día, sino que ha sido una evolución constante en los últimos 8 años, en el que cada año la situación humanitaria ha empeorado y eso se ha traducido, pues, en un mayor número de violaciones al derecho internacional humanitario y de afectación a la población civil y a todas aquellas personas que ya no participan en las hostilidades. Ya sea esto en el marco de los enfrentamientos, quiere decir que la población civil ha quedado en medio de esos enfrentamientos sin lo debido respeto de los principios del derecho internacional humanitario, ya sea que la población civil o aquellas personas que ya no participan en las hostilidades no han sido debidamente protegidas y respetadas como el DIH exige. Sí, señor Salgado, usted nos dice algo que es importante y ya voy a entrar en detalle a preguntarle por algunos puntos específicos del informe. Usted nos dice, esto no pasó de la noche a la mañana. ¿Desde cuándo se ha venido deteriorando particularmente la situación humanitaria en Colombia, de acuerdo con lo que ustedes han podido estudiar? Bueno, podemos retroceder básicamente al año 2018. Desde el 2018 nuestros informes humanitarios son anteriores a esa fecha, pero especialmente a partir de 2018 podemos decir que cada año que ha pasado en términos humanitarios ha sido peor al anterior. Quiere decir que este año 2024 ha sido peor que 2023, pero 2023 fue peor que 2022 y 2022 fue peor que 2021 y sucesivamente. Entonces ha sido una dinámica realmente que nos preocupa por la tendencia en la que está y creemos también, y ahí, aunque no es el objetivo de este informe, el inicio de este año 2025 simplemente ratifica algunas de los resultados, de los indicadores que han sido presentados en este informe humanitario. Pero con esto yo quiero aprovechar como para pasar un mensaje, a pesar de que esto parece como que es algo inevitable, que ha sido un deterioro inevitable año tras año, en realidad, y ese es el mensaje principal que queremos pasar con este informe, es que con un mayor respeto y cumplimiento del derecho internacional humanitario, muchas de estas consecuencias humanitarias, muchas de estas violaciones al DIH no habrían ocurrido, por tanto la afectación habría sido mucho menor. Entonces queremos insistir en que es mejorable la situación, en que es a partir de un mayor cumplimiento y respeto del derecho internacional humanitario. Claro, eso es fundamental. ¿Qué pasó en 2018, señor Salgado, para que desde ahí empezara de nuevo a deteriorarse la situación humanitaria en Colombia? ¿Hay alguna causa particular o es una suma de factores? Pues como en todos los conflictos armados creemos que es una suma de factores, pero sí es verdad que obviamente 2016 cierra con la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, 2017, y eso es algo que suelen repetirnos mucho en las comunidades que trabajamos en las comunidades más alejadas, rurales. Para muchas comunidades 2017 fue un año de paz y de sosiego, por primera vez en mucho tiempo. Y a partir de ahí, diferentes factores fueron incidiendo y generando nuevos conflictos armados no internacionales en Colombia hasta llegar al punto que estamos actualmente, en el que clasificamos desde el año pasado 8 conflictos armados no internacionales. Claro. Quiero preguntarle por las cifras del año pasado. ¿Cuáles son, a grandes rasgos,
los elementos humanitarios que más le preocupan al CICR de la situación en Colombia, señor Salgado? Bueno, hay varios indicadores que nos preocupan, pero hay algunos que destacan sobre otros. Podemos decir, nosotros recogimos alegaciones de violaciones al DIH el año pasado, 382 violaciones al DIH, según lo que recogimos nosotros directamente en nuestra comunicación, diálogo bilateral y confidencial con las comunidades. Llama mucho la atención el número de heridos y fallecidos en el marco por artefactos explosivos, 719 personas, lo que significa un 89% de incremento con respecto al año anterior. Y esto en buena parte se explica por lo que nosotros llamamos artefactos explosivos lanzados o detonados a distancia, que supusieron un 63% de estas víctimas. Asimismo, la cifra de confinados, 88.874 personas confinadas, que supone un incremento de un 89% en términos de las cifras comparadas con el año anterior. Y podemos así hablar de otras cifras como en temas de protección a la misión médica, con 201 infracciones el año pasado, incluyendo 5 homicidios, o desapariciones, 252 desapariciones, casos de desapariciones recolectados por el CICR, lo que implica un crecimiento de un 13%. Lo que es importante aquí, más allá de las cifras, que obviamente las cifras reflejan una realidad. Y queremos decir también que nuestras cifras son lo que nosotros conseguimos o alcanzamos a recoger. No pretendemos que eso refleja toda la realidad, pero es indicadores de tendencia. Y lo que quiero aquí mencionar es que cuando hablamos, por ejemplo, de víctimas de artefactos explosivos o presencia de artefactos explosivos, no solamente es la persona que ha sido herida o que ha sido fallecida, sino todas cuáles son las consecuencias para las personas y las comunidades afectadas. Cuando hablamos de personas confinadas, no es solamente la persona que tiene una restricción de movilidad, ya sea impuesta por un actor armado, ya sea como medida de protección. Quiere decir que no puede acceder a servicios de salud, puede ser que no pueda acceder a su campo, que no pueda tener acceso a servicios y bienes esenciales. Entonces, detrás de estas cifras hay toda una serie de consecuencias que son difíciles de explicar solamente con las cifras, pero que con nuestro diálogo y presencia en el territorio hemos podido captar y que intentamos transmitir en cada una de estas entrevistas que ha tenido la gentileza también de otorgarnos para poder presentar. Señor Salgado, ¿cuántos conflictos armados hay hoy vigentes en Colombia? 8 conflictos armados no internacionales. Esa es la misma clasificación que hizo el CICR desde el año pasado. Mantenemos esa clasificación por el momento. 3 de ellos enfrentarían al gobierno, al Estado de Colombia, contra 3 grupos armados no estatales. Los otros 5 conflictos armados no internacionales es entre grupos armados no estatales. Y en ese contexto, señor Salgado, ¿cómo se puede abordar una situación tan compleja por parte del Estado? Sé que ustedes son una organización humanitaria, pero quisiera preguntarle acerca de cómo se puede abordar una situación tan difícil con lo que ustedes retratan, que es muy gráfico y muy importante, 8 diferentes conflictos armados que tiene que afrontar un mismo Estado. Obviamente el Estado es parte en 3 de ellos, en realidad los otros 5 no es, pero obviamente el Estado, siendo el Estado, obviamente tiene que velar por la protección y la seguridad de todas las personas. El llamado que nosotros hacemos aquí, y esto incluye a todas las partes en conflicto, que obviamente incluyen las autoridades colombianas, es al respeto y cumplimiento del derecho internacional humanitario. Un respeto y un cumplimiento del derecho internacional humanitario que no puede ser negociado, que tiene que ser cumplido sin ningún tipo de limitación. En este marco, creo que es importante recordar también que, precisamente porque buena parte de esas víctimas de los conflictos han estado ligados al no respeto de principios como la distinción, quiere decir separar entre aquellas personas que participan y no participan en las hostilidades. Población civil no participa, miembros de grupos armados estatales o no estatales participan. O el principio de prevención, evitar o minimizar al máximo la afectación
de las personas que no participan y proporcionalidad, evitar el daño superfluo e innecesario. El respeto de esos principios es esencial en la situación actual que vemos. Para el Estado también hay que tener en cuenta, más allá de estos elementos en términos del derecho internacional humanitario, la importancia del mismo, creo que es importante también mencionar la necesidad de que esté siempre pronto y dispuesto con los recursos y las capacidades necesarias para poder brindar la asistencia, poder reforzar la ruta de atención para las víctimas, especialmente muchas veces no solamente a nivel central, sino a nivel local. Muchas de las dificultades en términos de atención que sufren las personas que encontramos en el territorio vienen por las dificultades que hay de las autoridades locales, ya sea por falta de capacidad o de recursos, de poder responder a esas necesidades. Es importante dotar a esos niveles municipales, locales, departamentales, de las capacidades necesarias para poder responder a las consecuencias de los conflictos armados. Claro. Sí, para finalizar quiero preguntarle al señor Salgado sobre los desafíos que ustedes tienen hoy en el terreno. El CICR se ha caracterizado por ser una organización neutral y eso le ha permitido históricamente en el mundo, pero en particular en Colombia, adelantar unas tareas que son muy importantes en materia humanitaria. Hablo de liberaciones de secuestrados, hablo de tareas mucho más penosas como recoger los cuerpos sin vida de las víctimas del conflicto en determinadas circunstancias. Hoy, ¿cómo están las cosas para los trabajadores del CICR en nuestro país? ¿Se respeta la tarea del CICR por parte de los actores armados en Colombia? Creo que lo has mencionado muy bien. Realmente el CICR lleva en Colombia 55 años y en eso, a lo largo de esos 55 años el CICR, con su acción, en una acción basada en los principios de neutralidad, de independencia, de imparcialidad, ha construido la confianza, el acceso de todas las partes. Nuestro acceso está basado en la aceptación, está basado en entender cuál es el valor agregado en la necesidad de que haya una organización como el CICR que pueda estar en el territorio. Y sin esa aceptación de las partes, nuestro trabajo no sería posible. Obviamente, como en cualquier conflicto armado, hay altos y bajos. Quiere decir que es muy difícil acceder a un territorio justo en el medio de las hostilidades, porque para nosotros es esencial también el proteger tanto a nuestros equipos como a las personas a las que servimos. Pueden darse diferentes circunstancias que impiden el acceso, pero en términos generales podemos decir que el acceso, el respeto y la aceptación tanto por parte de las autoridades como por parte de todos los actores armados, siempre hemos gozado afortunadamente de esa capacidad de continuar y seguir prestando. Para nosotros es muy importante precisamente poder continuar teniendo ese acceso a esos lugares remotos, porque algunos de esos lugares remotos precisamente son lugares donde la presencia de la institucionalidad es más limitada y ahí es donde está nuestro valor agregado. Eso es lo que le podría comentar. Los desafíos están relacionados precisamente con el conflicto armado, pero podemos decir que nuestro acceso y aceptación sigue siendo muy fuerte y que tendremos que adaptarnos obviamente a la evolución del conflicto armado, esperando que eso sea importante. Sí, mire, señor Salgado, sobre eso quisiera hacer una última pregunta logística. ¿Cuántas personas trabajan hoy con el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia y cómo es su operación? ¿Qué tan robusta es la operación hoy del Comité Internacional de la Cruz Roja en nuestro país? El CICR tiene más de 400 personas trabajando en todo el país. Aproximadamente un 83% de esas personas son colombianos. El 17% son personal que llamamos extranjero o móvil, como mi persona, que tiene un espacio. Tenemos una estructura por todo el territorio, especialmente tenemos 12 estructuras, 12 oficinas con presencia adicionalmente a la estructura principal de la delegación que se encuentra en Bogotá. Y esas estructuras están básicamente en lo que nosotros hemos venido a llamar un poco el arco más afectado por los conflictos armados, cercano en proximidad a esas comunidades. Estamos en Saravena, estamos en Cúcuta, estamos en Bucaramanga,
estamos en Antioquia, en Cali, en Puerto Asís, en San José del Guaviare, justamente cubriendo todas esas zonas y departamentos altamente afectados por los conflictos armados en el país. Pues esta charla es muy ilustrativa para todos sobre la magnitud del conflicto en el país, sobre el origen del deterioro de la situación humanitaria en Colombia, con esa alerta grandísima, sobre todo frente a las minas antipersona, pero además con algo que muestra a todas luces la gran dificultad que existe para lograr una pacificación plena en Colombia. 8 distintos conflictos armados no internacionales detecta el CICR en Colombia. Don José Antonio Salgado, jefe de operaciones del CICR en nuestro país, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, señor Salgado.